Amigos, amigas, bienvenidos al Vitalista, un podcast con una visión especial sobre la salud. Quedas invitado a pasar, ponte cómodo y vamos allá con un nuevo capítulo. Soy Andrés Cuadrado, me dedico a acompañar procesos de salud y de cambio en mi consulta en Hospitalet de Llobregat y a divulgar esta visión vitalista y humanista del mundo y de nuestra salud. Antes de empezar, te invito a pasar por mi web, andrescuadrado.com, donde tienes acceso a la newsletter del Vitalista. Aquí te pongo al día de cómo avanza el proyecto, te comparto los capítulos y los guiones de acceso libre que hay en mi blog. Y es un canal de comunicación directa para ir creando esta comunidad de personas que queremos una forma más global y natural de entender nuestra salud. No te robo más tiempo, vamos allá con el resumen de este capítulo. En este capítulo exploraremos el tema de la vida, su definición y origen. Reflexionaremos sobre la importancia de este tema para un podcast que lleva el nombre del Vitalista. Os hablaré de mi interés en explorar los mecanismos de autorregulación del cuerpo, de la filosofía osteopática y de los recuerdos de aquellas clases de inmunología. Seguiremos repasando brevemente las teorías clásicas sobre el origen de la vida en la Tierra, entraremos críticamente en la idea del azar como único motor de la evolución y la discusión de cómo la noción de lucha por la supervivencia ha sido malinterpretada y aplicada injustamente en la sociedad humana. Finalmente, os hablaré de la teoría de la panspermia y exploraremos las diferentes perspectivas sobre esta teoría y sus implicaciones para entender el origen de la vida en el universo. Las conclusiones de este capítulo ya las veréis y las de esta serie, pero básicamente no hay verdades definitivas. La combinación de diferentes modelos y teorías es lo que parece acercarse más a una explicación más o menos plausible sobre el origen de la vida. Pero ya digo que es un tema complejo. Si os parece, vamos allá con el capítulo. Llevo, desde poco después de empezar con el podcast y ponerle el nombre del Vitalista, dándole vueltas al tema de la vida, cómo definirla y su origen. He buscado en diferentes especialidades, he leído mucho, revisado muchos artículos y repasado temas que ya había tratado anteriormente en otras formaciones. Tenía muchas ganas de darle caña a esta serie y ponerme a escribir en serio. Habíamos realizado 3 capítulos hasta ahora hablando sobre la vida, veréis que hay una serie en la que solo hay 3 capítulos intercalados, en los cuales no acababa de conseguir un orden y me había quedado como bastante encallado, no lo acababa de enfocar como yo quería. Entonces lo que he hecho ha sido profundizar un poquito más, seguir buscando, meterme un poquito más en las bases físicas de la vida para poder darle un pozo y llegar a algunas conclusiones que intentaremos en unos capítulos poder exponer. A mí es un tema que me apasiona y pese a que pueda ser denso en algún tramo, espero poderte transmitir ese interés y que te pueda resultar útil o que puedas llegar a conclusiones con él. Siempre os hablo, por ejemplo, de los mecanismos de autorregulación y de que somos el resultado de un proceso evolutivo y que somos una máquina casi perfecta que funciona en automático al 90 y muchos %. Esto es algo que voy diciendo y repitiendo, ¿no? Pero indagar un poquito más en el origen, ¿no?, de estos mecanismos, de este proceso evolutivo, pues es algo a lo que me gustaría poder llegar a atisbar en esta serie, es decir, que podamos llegar a intentar entender un poco esa idea abstracta, ¿no?, que siempre estoy explicando, pero voy a intentar darle unas bases, ¿vale? Entonces, ¿os imagináis que lo conseguimos? Sería muy guay, ¿verdad? Vale, entonces, yo cuando empecé a escuchar hablar un poco de esta biología, ¿no?, de esta forma de entender, fue en la ECO. Había un profesor que nos daba el sistema inmunitario y molaría algún día poder hablar con él. Nos empezó a hablar de los virus, de las bacterias, de otra manera, de una forma diferente, ¿no? Salíamos de esta metáfora bélica
que tenemos en la sociedad actual, ¿no? De esta lucha contra los microorganismos, para entrar un poco más en temas de colaboración, de simbiosis, cosas que hoy en día ya se están escuchando, pero hace 12 años, 13 años, cuando nos lo explicaba a nosotros, era algo que no era tan habitual. En aquellas clases realmente surgieron ideas para mí que fueron revolucionarias, y es un poco lo que he podido desarrollar de estas ideas y lo que voy a intentar divulgar aquí. Ahora lo que pasa es que estoy poniendo el listón un poco alto y generando unas expectativas que no sé si llegaré a cubrir, ¿vale? Pero bueno, tengo escritos unos cuantos capítulos y los vamos a ir desarrollando a lo largo de este veranito que ya está a punto de llegar. Va a ser cuando tratemos este tema. Entonces, en mi primer intento por hablar sobre el tema de la vida, acabé escribiendo unas 20 páginas que venía a ser la historia de Orgón y el origen de la vida. Era como un cuento y se quedó ahí, ¿no? Pero para poder escribirlo repasé muchos artículos, sobre todo en cuanto a tiempos, fechas, y me está sirviendo mucho para escribir algunos capítulos de esta serie. Vamos a intentar ver la biología, entenderla, e integrar el conocimiento sobre el cuerpo humano, la paleontología, la microbiología, un poco la física, tanto la física clásica, la física newtoniana, como la física cuántica, ¿vale? Y esto lo vamos a ir mezclando, entrelazando, con parte de este conocimiento más filosófico, energético, ¿sí? Ya veremos, yo creo que va a ser una serie muy interesante. Sé que acabo de decir las palabras física cuántica y esto me acaba de rebajar como 20 puntos de credibilidad, pero no me lo tengáis en cuenta. Cuando os hable de física cuántica va a ser con criterio y vamos a entrar en cosas bastante pragmáticas de ella. El problema del origen de la vida y de temas tan trascendentales como los que tratamos es que por más que investigas, son temas que quedan con mucha profundidad en el tiempo y en el espacio. Estamos hablando de distancias muy brutas, de partículas muy pequeñas, de tiempos muy alargados, ¿no? Muy prolongados, y a lo que solemos llegar, o a las conclusiones que solemos llegar, son inciertas y entramos en más incertidumbre, ¿no? Entonces, desde ya, y al igual que todas las teorías que hay y que se tienen como ciertas, hay que tener claro que nadie tiene la verdad absoluta, ni yo la voy a poder presentar, ni existe, ni es lo que se da en la universidad. Entonces, nadie sabemos lo que es cierto al 100% en este modelo, ni incluso ni las religiones, ¿no? Siempre estamos especulando, ¿no? Y lo que voy a hacer yo, al fin y al cabo, es con muchas bases de conocimiento, pero voy a especular también a este nivel. Pensar que digo esto, ¿no? Relativizando lo que yo voy a explicar, porque es que yo hace unos años, o sea, antes de a lo mejor de estas clases, allá por el 2010, pensaba que lo tenía todo súper claro a este respecto, ¿no? Con mis conocimientos en biología obtenidos de la ciencia ortodoxa, ¿no? De lo que se da en el instituto, ¿no? O en la universidad. Es más, lo que vamos a hacer ahora es explicar un poco la biología que yo tenía clara hasta estos 12 años, ¿no? Vamos a entrar un poco en las teorías clásicas y a partir del siguiente capítulo pues ya le daremos un par de vueltas, ¿no? Y si os parece, vamos con ello. Entramos en materia. Sé que llevo como cerca de 7 minutos introduciendo el tema de la vida, pero creo que era importante. Y hoy vamos simplemente a dar un poco esas bases teóricas sobre el origen de la vida y qué es lo que más se aprueba a día de hoy, ¿no? Vale, entonces, el origen de la vida es, hoy en día, incierto. Existen diferentes teorías sobre el inicio, pero no tenemos crónicas de aquellos años. Entonces podemos decir que es una realidad que los primeros aminoácidos, virus, arqueas, bacterias, pues no tenían la capacidad de escribir libros, ni blogs, ni artículos, ni podían grabar podcasts, ni mierdas como esta, ¿vale? El caso es que hay muchas teorías que pueden cuajar con el origen de la vida en la Tierra, pero no dejan de ser teorías, ¿sí? Vamos a entrar en ellas. Por un lado, hay como lo que he puesto como el virar o el viraje de compuestos químicos inorgánicos a compuestos orgánicos, el resultado de ciertas condiciones en el medio que dieron lugar a compuestos a partir de los cuales se forma la vida. De hecho, hay autores como en los años 20, en 1920, en esa década del siglo pasado, John Burdon, Sanderson, Haldane y Alexander Oparin aportaron la teoría de la sopa primordial. En Cataluña, queda más bonito, lo llamamos el brou prebiòtic. La presencia de moléculas orgánicas en los océanos que daban origen a los primeros ladrillos de la vida.
hubo un experimento que le dio evidencias y consistencia a esta teoría del señor Oparin, que es el experimento de Stanley Miller y Harold Urey en 1952. Estos investigadores utilizaron un sistema de tubos de vidrio con 2 matraces. El primero contenía agua que simulaba el océano primitivo y el otro contenía componentes como el metano, el hidrógeno, el amoníaco y vapores de agua. El montaje que hicieron incluía un sistema condensador para enfriar los gases y electrodos para poder crear moléculas reactivas, es decir, para que los iones pudiesen moverse e interactuar. Se simularon también los rayos que se supone que habían en aquella época en la atmósfera mediante descargas eléctricas. Con todo este sistema montado, dejaron pasar tiempo y a las semanas empezaron a ver en el agua, que simulaba el océano antiguo, algunos aminoácidos y nucleótidos. Estas sustancias son los predecesores de las proteínas y del ARN y el ADN. Ambos se consideran los primeros bloques químicos para dar forma a la vida, ¿vale? Entonces la teoría general nos dice que a partir de estas primeras moléculas presentes en la sopa primordial, en los océanos, gracias a las condiciones que se fueron dando y a una evolución química gradual, quedaros con este concepto, a lo largo de millones de años se gestó un proceso que eclosionó con la aparición de los primeros organismos simples. Podemos entender que a partir de estos organismos simples se fueron complicando y se fueron relacionando y evolucionando y se fue formando este pequeño árbol de la vida, que en sus primeras ramas, en el primer tronco, tiene las bacterias, las arqueas, y esto milenio a milenio, millón de años a millón de años, fue dando lugar a los diferentes reinos, ¿sí?, que hay en el mundo animal y vegetal. Entonces, evolucionando la vida en función de un medio cambiante, una lucha incesante de las especies por sobrevivir. Si vemos el árbol de la vida, vemos cómo se han ido desarrollando las especies de menor a mayor complejidad. Esta es una idea súper importante. Y esto es a medida que han ido pasando estos miles de millones de años que lleva la vida funcionando en la Tierra. Entre tanto, pues han pasado extinciones, meteoritos, movimientos de placas tectónicas, glaciaciones, volcanes y una locura en la que las especies, según la teoría de la evolución, han tenido que luchar para que podamos sobrevivir los más aptos. Adelanto que esto lo voy a criticar un poquito. Dos ideas subyacen en estas teorías. La primera es el azar, es decir, que el surgimiento de la vida sería el resultado de un proceso azaroso de combinaciones de moléculas que dan lugar a formas de vida de complejidad creciente. Por otro lado, el motor de la permanencia de las especies se basa también en la lucha por la supervivencia. Es decir, dos ideas importantes que están ahí metidas a sangre en nuestras mentes, que es el azar, ¿sí?, y la lucha por la supervivencia, ¿vale? Entonces, el azar nos viene a quitar, desde mi punto de vista, un vínculo con nuestro origen. Esto es algo que desarrollaré. Quiero intentar no avanzar conceptos sin haber dado unas bases, ¿no? Pero os intentaré explicar que hay o debe haber un motor en la evolución, una causa común para todas las cosas que han pasado en esta vida, ¿vale? Sin entrar en Dios y mierda de esta. Si pensamos que lo que da lugar a la evolución, es decir, lo que subyace en ese motor, ¿no?, para que las especies tiren, es el azar, esto nos desconecta de esta fuerza, nos desconecta de este motor. Es decir, si depende de la suerte y no depende de un motor, de algo que fuerce esta estructura y que tenga una intención, es como que nos queda lejos, ¿vale? Pensad que el azar o una deriva química que ha hecho que se haya invertido una gran cantidad de energía para que persistamos ante el vacío, pues como que no sé, ¿no? Si, por ejemplo, yo para levantarme por la mañana he de tener una motivación y tiene que haber algo que me haya motivado, ¿no? Pues para que se monte algo como la empresa más grande del mundo, que es la vida, ¿no? Pensar en ello y dejarlo en el azar, a mí me cuesta, ¿vale? Pero bueno, así dicho, queda un poco como cogido con pinzas, ya veréis cómo lo intentaré desarrollar. Y por otro lado está el concepto de la lucha. No es que difiera y piense que la vida no sea una lucha por subsistir.
Cada individuo de cada especie tiene un camino difícil de persistencia ante un medio que cambia y que aparte muchas veces es hostil. De hecho, por estar vivos estamos luchando constantemente e invirtiendo energía para no llegar hacia la muerte, ¿no? Es decir, si nos enfriamos demasiado y no nos calentamos, nos morimos. Si químicamente no estamos equilibrando el pH constantemente, nos morimos, ¿vale? Pues sí. Eso lo veo correcto y realmente se puede entender que estamos más que en una lucha, en un trabajo constante por sobrevivir y por persistir y por perdurar. Pero la lucha global entre los que son diferentes a nuestro grupo es lo que jamás voy a comprar. La lucha por la supervivencia se ha exportado de la naturaleza y de esta lucha biológica por la persistencia a la sociedad. Y esto justifica que muchas clases poderosas mantengan su estatus por derecho y por pensar que están ahí por ser los más, no los que mejor se han desarrollado, ¿no? Entonces la lucha por la supervivencia y la supervivencia del más apto han justificado un proceder que ha generado, bajo mi punto de vista, más iatrogenia en el mundo en los 2 últimos siglos y que justifica para una parte de la sociedad actos como el colonialismo, la esclavitud, las diferencias de género, el racismo y otras lacras que aún persisten en nuestra sociedad. ¿Vale? Pensad, lo gracioso es que esto lo dice un hombre blanco, heteronormativo y esas cosas, pero la realidad es que muchas creencias que ni sabemos que están ahí, lo que hacen es fijar estas actitudes. Son creencias que duermen muy profundo en nuestro subconsciente y parcialmente pueden venir de lo que os estoy explicando, ¿no? De este darwinismo y de esta desconexión del mundo, ¿vale? Para mí es un tema súper interesante. Hay otras teorías sobre el origen de la vida que no podemos obviar. Pese a que no me las enseñaron en el instituto, son ideas o son teorías que van cobrando fuerza. Por ejemplo, y la que vamos a hablar hoy, es la teoría de la panspermia. Es una teoría que defiende que la vida, el agua y otros requisitos que necesitamos han podido llegar del espacio y adaptarse al entorno de nuestro planeta. Es decir, en lugar de una química orgánica que dé lugar a aminoácidos y nucleótidos en un supuesto medio hace 4.400 millones de años, ellos abogan por la propagación de la vida entre planetas y sistemas mediante los cometas, meteoritos y otras partículas interestelares. Hay un experimento que data de julio de 1976, cuando la NASA, en la misión Viking, tomó muestras del suelo de Marte. En el experimento llamado, a ver si lo digo bien, Labeled Release, liberación etiquetada, la traducción literal, indica que había actividad microbiana en el suelo marciano. Pese a que se desestimó este estudio inicialmente, luego se reafirmó y generó el debate sobre la interpretación biológica de los resultados de este experimento. Las teorías que rondan este experimento van en la línea de que hay actividad de microorganismos en el suelo de Marte, y de esta teoría la especulación de un origen común de la vida terrestre y marciana, que provenga de otros puntos del universo. Entonces, se ha estudiado cómo sería posible que algunos microorganismos puedan sobrevivir en el espacio, así como modelos de transferencia interestelar que abren las posibilidades de que la vida pueda extenderse más allá de nuestro planeta. He buscado autores que hablen de este tema y en 1973 Leslie Orgel y Francis Crick publicaron la idea de la panspermia dirigida, dando incluso un origen de la vida en nuestro planeta a una forma de vida avanzada que nos lo mandaría a nosotros con un propósito específico. La teoría a mí me parece muy loca y cambiaría mucho nuestra forma de entender el universo, pero bueno, comentaros que este señor, Francis Harry Compton Crick, ganó el Premio Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura molecular del ADN y obviamente la teoría de la panspermia dirigida la dejó caer unos años después, ¿vale? Esto suele pasar, ¿no? A alguien le dan el Nobel y a partir de ahí pues empieza a publicar otras cosas, ¿no? Y es lo que le pasó a este señor, porque si llega a decir esto de primeras, a lo mejor, tal y como es el ser humano, pues no le habrían dado el Nobel. Pero bueno, la panspermia aporta una visión plausible de cómo llegó la vida a nuestro planeta, pero lo que pasa con esta teoría es que desplaza el origen de la vida al universo y no a la propia Tierra, ¿sí?
Entonces la idea de que la vida es un fenómeno mayor que se desplaza en el espacio y perdura en el tiempo realmente resulta súper interesante. Sí, y es algo que creo que también intentaré integrar en esta serie y que estoy en ello, ¿vale? Entonces, para acabar, ahora deciros que la diferencia entre ambos modelos o la inclusión de ambos es lo que parece que se acerca más a una explicación del posible origen de la vida o entender cómo se fue desarrollando esto. Entonces, como veis, verdades que nos aparten de la incertidumbre y de la incerteza no hay. Ante este vacío y por el placer de compartirlo, en el próximo capítulo de esta serie me voy a centrar en una propuesta diferente del origen de la vida. Por ahora solo quiero recordarte que si te está gustando el proyecto, si estás aprendiendo cositas, coméntalo con tus amigos, enemigos, compañeros, vecinos, sí, compártelo simplemente. También es de gran ayuda si me escuchas en iVoox, pues que le puedas dar al corazoncito en el capítulo y seguir el podcast. Y esas 5 estrellas en Spotify pues también se agradecen muchísimo, así como si quieres dejar algún comentario, pues también estaré encantado de leerlo y de responderte. Y si todo esto te genera inquietudes, preguntas o simplemente te apetece saludar y que sepa que estás al otro lado y poder comentar alguna cosa conmigo, para cualquiera de estas cosas me puedes contactar por Instagram, soy @acuadrado83 o en el mail elvitalista@andrescuadrado.com. Para hacer preguntas por audio, que es algo que me molaría potenciar si llega el momento, tenéis un WhatsApp de España que sería el +34 644 13 87 12. Entonces yo sin más, aquí os dejo, ha sido un placer y hasta siempre.